que muy lindo para los que hemos estado trabajando en la propuesta que se han sumado. Y bueno, le vamos a pedir a Néstor que nos dé las palabras de bienvenida. Bueno, muy brevemente, buenas tardes. Supongo que a todos los que están, nos conocemos, algunos no nos conocen. Bueno, mi nombre es Néstor Cioco, decano de la facultad. Darles la bienvenida a esta actividad, decirles que para la Facu es muy importante pensar en alternativas laborales. Voy a ser muy concreto, ¿no es cierto?, para nuestros egresados, más allá de las clásicas, podría decir así, que tienen que ver con el ámbito de la investigación y la docencia. Esto ya había comenzado, recuerdo reuniones de química antes de la pandemia, y creo que esto es una suerte de continuidad. Así que, y máxime con cuestiones como la que se van a mencionar hoy, como es la programación, que entiendo no solamente ya está instalado con un enorme futuro, sino que tiene que ver directamente en forma transversal con lo que viene, ¿no? Tanto a nivel laboral, en el ámbito privado, como lo que es a nivel organizacional en estructuras como las nuestras. Así que me parece doblemente valioso, y como dije recién, no solamente para estudiantes egresados, creo que para cualquiera de nosotros. Así que no solamente darles la bienvenida, sino que interesado en aprender algo. Muchísimas gracias, Damián, Belén, ahí Charito, ¿sí? Creo que Gastón también estuvo involucrado, ayúdame si me falta alguien, por la iniciativa. Me parece una excelente idea. También muchas gracias a Emanuel, adelante. Muchas gracias, Néstor. Le pedimos entonces a Damián, que bueno, la mayoría lo conocen, pero es el secretario de Relaciones Institucionales, Comunicación, Vinculación y Extensión de la Facu, y bueno, que ha estado también con nosotros tres trabajando en esta propuesta, que también nos diga unas palabras. Sí, también muy brevemente agradecer fundamentalmente la presencia de Sebastián y de Manuel para esta primera instancia. Cuando iniciamos la gestión a cargo de Néstor y Mario en la facultad, pensamos un área para egresados que pudiera promover posibilidades de inserción laboral para nuestros egresados por fuera de las formas más típicas, más conocidas de investigación en la facultad, y también para estudiantes avanzados de las carreras. Así que hemos llevado a la práctica en la presencialidad y también en la virtualidad algunas instancias que tienen que ver con la promoción o con la visibilización de otras oportunidades. En este sentido, este primer encuentro de esta serie de encuentros que llevaremos a cabo durante este año, la idea es llevar adelante uno por mes, es de alguna manera tiende a ese objetivo, a tratar de visibilizar y que nuestros estudiantes avanzados, ellas y ellos, y egresados y egresadas, puedan identificar otras oportunidades laborales. Agradecer fundamentalmente el trabajo de Rosarito, Belén, Gastón y también de José, que estuvo allí en la difusión de la actividad, y también una mención especial para una de nuestras consejeras directivas por el claustro de egresados, Milagros, que también siempre ha estado impulsando este tipo de iniciativas, a pesar de no estar hoy por aquí. Milagros Jefferies, ella también es parte de esta actividad, junto con Rosarito impulsaron originariamente algunas de estas actividades. Nuevamente agradezco entonces fundamentalmente a Sebastián y a Manuel su posibilidad de articulación, y también un pequeño agradecimiento por allí a Mario, que sugirió algunos de los nombres para las temáticas de este primer encuentro y de los que vendrán también. Así que sin mucho rodeo, adelante Belén, avancemos. Bueno, muchas gracias. Este ciclo de encuentros que nosotros le hemos llamado Nuevos Rumbos Laborales, y que en este primer encuentro hemos elegido el tema de programación y contamos con la presencia de Manuel y de Sebastián, de Manuel Millán y Sebastián Cardero, que muchas gracias por toda la predisposición y la forma en la que han podido organizar esto con nosotros. Y bueno, recordar, como dijo Damián, que estén atentos, que todos los meses vamos a difundir con anticipación el encuentro que nos convoque. Así que voy a presentar a los dos expositores, y la idea de la dinámica del encuentro es que ellos puedan contarnos su experiencia en este campo laboral y profesional,
y luego que hagamos una ronda de preguntas. Entonces, mientras estén los expositores hablando, si ustedes quieren nos pueden dejar las preguntas en el chat y nosotros las vamos a sistematizar, y luego cuando terminen de exponer las podrán contestar. Bueno, Emanuel Millán es investigador adjunto del CONICET, es docente del ITU de la Universidad Nacional de Cuyo en la Cátedra de Redes y Seguridad en Redes. Se formó como técnico universitario en redes y telecomunicaciones y luego obtuvo el título de ingeniero en software y posteriormente el de doctor en ciencias de la computación. Principalmente trabaja programando en computación de alto desempeño junto con otros y otras investigadores para el análisis de datos en áreas como simulación en física, astrofísica y ecología, y recientemente en aprendizaje automático. Y Sebastián Cardelo es ingeniero en software y trabaja en Mural, una startup de California, Estados Unidos. Estudió ingeniería en la Universidad Tecnológica Nacional y ha realizado especializaciones en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Hough University de Corea del Sur. Se ha desempeñado como líder de proyecto en Mercado Libre y en ACP Ingeniería en Sistemas, donde también ha realizado tareas de capacitación, consultoría, diseño y programación, y ha dado clases en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad Católica Argentina. Bueno, muchas gracias a los dos por participar en este primer encuentro. Le damos primero el espacio de unos 20 minutos de exposición a Emanuel y en segundo lugar a Sebastián. Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo están? La idea es que yo les cuente un poco sobre cómo me he involucrado yo con la programación. Principalmente yo trabajo en el área de investigación, entonces mis experiencias vienen por ese lado. Pero contarles también un poco cómo pueden iniciarse en la programación y cómo pueden, o en qué otras áreas laborales se pueden insertar. Bueno, como ya contó recién Belén, yo trabajo como investigador adjunto en CONICET, en el área de informática, soy docente en el ITU, y estudié Tecnicatura en Redes y Telecomunicaciones, luego en la Ingeniería en Software, el doctorado en Ciencias de la Computación, y este año ya estoy terminando una especialización en docencia universitaria. Entonces, bueno, les quería contar acerca de en qué áreas uso la programación y cómo la uso. Principalmente trabajo en un área que se llama HPC o computación de alto desempeño, y estos últimos años he empezado a trabajar un poquito en Machine Learning o aprendizaje automático, aplicado, y aplico lo que es HPC en áreas como la física, la astrofísica, ecología, y los últimos trabajos que he estado haciendo, en los que hemos estado trabajando, tienen que ver con producción regional, con cosecha de vid, en realidad, de uva. Ahí les voy a contar un poquito acerca de esto. Bien, el área de lo que es el High Performance Computing, por si no lo saben, no lo conocen, es un área de la informática, de la computación, que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con el hardware y el software para poder procesar grandes cantidades de datos, o para tareas que sean computacionalmente intensivas. Yo me he enfocado siempre en los trabajos en los que he estado involucrado, he asistido o he aportado desde esta área y desde la programación, porque tiene que ver mucho con HPC. En la facultad tenemos un clúster de computadoras que se llama TOCO. En este clúster de computadoras trabajan muchos grupos de investigación realizando simulaciones y análisis de datos. Esta sería la parte de HPC en la que yo estoy involucrado. Y bueno, ¿en qué trabajos he estado involucrado? Más que nada han sido todos multidisciplinares, en donde mi aporte ha sido desde el área de la programación, desde la informática. Ahora les voy a contar algunos de estos trabajos y cómo estuvo la programación involucrada. He trabajado con investigadores o con profesionales del área de física, de matemática,
de biología, de ciencias agrarias, de ingeniería industrial, de telecomunicaciones, de informática, con diversas áreas. Siempre han sido trabajos multidisciplinares en donde mi aporte ha venido desde la informática. Para contarles un poquito de algunos ejemplos concretos, les voy a contar sobre 2 ejemplos de ecología, uno que tiene que ver con dinámica de asentamientos y el otro con especies invasoras. En este primer trabajo, en la parte de dinámica de asentamientos, lo que estudiamos fue la creación de asentamientos ganaderos en el desierto de Lavalle. Hicimos un código completo desde cero en el grupo de investigación, en donde simulamos la creación de asentamientos desde el año 1928 hasta el año 2015. Y lo comparamos con los asentamientos reales, los puestos reales que hay en Lavalle. Siempre la simulación tiene en cuenta los recursos naturales de la zona, ¿sí? Distancia al río, el tipo de vegetación, tiene algunos factores, ambientales que son los que influyen en la creación de los asentamientos. Ahí les dejo 3 códigos QR por si quieren después ver los trabajos. Acá la parte de programación fue bastante importante porque tuvimos que desarrollar el código completo, preparar los datos de entrada para poder dárselos al código para que haga las simulaciones. Y como tiene una componente aleatoria el código, es un código, tiene una componente, utiliza el modelo de Monte Carlo, había que hacer miles de simulaciones distintas, modificando algunos parámetros de entrada y modificando esta componente aleatoria del modelo Monte Carlo. Y los resultados había que analizarlos de alguna forma semiautomática porque no se pueden analizar manualmente, eran miles y miles de simulaciones. Entonces, para eso también tuvimos que desarrollar programas cortitos que postprocesaran los datos, que nos ayudaran a analizar los resultados. Bien, la siguiente parte de ecología que les quería contar tiene que ver con especies invasoras, particularmente la rosa mosqueta en la reserva de Villavicencio, acá en Mendoza. Acá también tuvimos que desarrollar el código para hacer las simulaciones, que usamos de base el código de la dinámica de asentamientos. Y también tenía que ver con cuestiones de cómo la rosa podía crecer en el tiempo y qué zonas podía invadir de la reserva, utilizando mapas satelitales de la zona, y luego, bueno, analizar qué zonas eran más propensas a que la rosa mosqueta fuera a invadir. Para esto también tuvimos que desarrollar bastante, todo el código de base lo tuvimos que realizar completo, y los códigos para poder procesar los datos y analizar los resultados también. Y acá también estuvo involucrado un poquito de aprendizaje automático, utilizamos algunos algoritmos para agrupar los datos de salida y analizar las quebradas que estaban conectadas entre ellas y cómo la rosa podía ir invadiendo cada una de ellas. Y ahí también les dejo, si quieren, el trabajo de investigación con la descripción del código y lo que hicimos. Bien, por otro lado, en la parte de aprendizaje automático o machine learning, si no saben, no conocen lo que es, tiene que ver con algoritmos o técnicas que permitan que una computadora, entre comillas, aprenda. Principalmente, como usuario final, digamos, de este tipo de algoritmos, uno los desarrolla en un lenguaje como Python o R, porque ya vienen muchas bibliotecas o módulos que ya traen los algoritmos desarrollados, y ya los traen probados y funcionando. Entonces uno no tiene que desarrollar el algoritmo, ya viene listo. Lo que hay que hacer es simplemente preparar los datos de entrada para el algoritmo, ajustar algunos parámetros del algoritmo y finalmente analizar los resultados. Entonces, para eso, uno desarrolla todo, por ejemplo, en Python, desarrolla el código completo, pero el algoritmo ya está resuelto, uno no tiene que desarrollarlo solo. Y bueno, y para R también vienen bibliotecas que también asisten con la parte de lo que es aprendizaje automático. Como son algoritmos que son generalmente muy intensivos, hay que analizar muchos datos,
se utiliza generalmente infraestructura de hardware tipo HPC. Se utilizan clústeres de computadoras o aceleradoras de video, GPUs, las que se usan para los videojuegos. También se pueden utilizar para procesamiento de datos científicos, digamos. Entonces, bueno, en esta área les quería contar sobre un proyecto que finalizó la semana pasada. Tatiana Parlanti, estudiante de matemáticas, se recibió y presentó este trabajo que tenía que ver con la asistencia en la estimación de cosecha de vid. Fue un trabajo muy lindo. Realmente Tatiana consiguió resultados muy, muy interesantes, en donde utilizó redes neuronales para detectar en imágenes racimos de uva, con el objetivo de poder cuantificar en una parcela de espalderos, poder cuantificar cuántos racimos hay y poder asistir en pronosticar o estimar cuánto puede ser la cosecha o qué cantidad de racimos se pueden cosechar de una parcela determinada. Fue un trabajo bastante lindo. Ahí les dejo, aquí está el link al trabajo de investigación que publicamos el año pasado, y ahí hay un video de la presentación de Tatiana en el Congreso el año pasado con mayores explicaciones. El algoritmo de detección de imágenes o de detección de objetos en imágenes ya estaba desarrollado. Es un algoritmo probado y que funciona muy bien, pero Tatiana se enfocó en desarrollar todo lo que hace falta alrededor de ese algoritmo para poder alimentar al algoritmo de redes neuronales con imágenes etiquetadas, con la indicación de dónde están los racimos de uva, para que el algoritmo aprenda, genere un modelo, que posteriormente yo le doy imágenes que no he visto nunca y me pueda decir en dónde están los racimos de uva. Así que bueno, eso también, ahí hubo bastante programación de por medio y mucha matemática atrás, porque los algoritmos, estos algoritmos de redes neuronales y de aprendizaje automático, es matemática pura, ¿sí? Después se implementan con un lenguaje de programación y uno los utiliza desde un lenguaje de programación, pero atrás los fundamentos es matemática, ¿sí? Todo matemática. Bien, entonces bueno, pasando a la segunda parte de mi charla, tiene que ver con tal vez contarles cómo desde las especialidades que ustedes tienen pueden acercarse a la programación. Puede ser que la vean como una cuestión lejana o ajena, y les quiero contar que en realidad es muy cercana a lo que ustedes ya están estudiando, ¿sí? Hay unas siglas que se utilizan mucho en el ambiente que se llama STEM, o por lo menos en inglés, las siglas son STEM, que es Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Son áreas que tienen ciertas capacidades o competencias en común, ¿sí? Entonces, por eso se las ha asociado entre ellas. Ustedes principalmente están acá en ciencia, pueden estar en tecnología también, y bueno, evidentemente en matemática. Y la programación está involucrada en todas estas áreas, o la pueden involucrar en todas estas áreas. Algunas de estas capacidades que son comunes para STEM tienen resolución de problemas, creatividad, análisis crítico, comunicación, pensamiento independiente. Son todas capacidades que ustedes desarrollan en la carrera, en las especialidades que están haciendo en la facultad. Y son capacidades que son fundamentales para poder aprender a programar. La resolución de problemas, por ejemplo, y la creatividad son realmente muy, muy importantes para poder programar. Y ustedes ya las están desarrollando en su carrera, ya las han desarrollado, las están adquiriendo o ya las adquirieron. Entonces, aprender a programar para ustedes debería ser como cursar una materia más en su carrera, no debería ser un cambio de paradigma o un cambio de área, un cambio de especialidad, ¿sí? Es algo que ustedes pueden agregar, y es algo a lo que no le tienen que tener miedo, no tienen que pensar que están lejos de eso, porque es otra área, porque es computación o es informática, ¿sí? Es algo que les es cercano, ¿sí? Asociado a esto, les quería contar también, como tal vez para despejar algunas dudas, ciertas personas o pioneras y pioneros en la computación, y de qué áreas o cuáles fueron los aportes que realizaron y de qué áreas venía cada uno. Por ejemplo, Dennis Ritchie
fue el co-creador del lenguaje de programación C y participó de la creación del sistema operativo Unix, que todavía se utiliza al día de hoy. Linux, la base de Linux es Unix. Se graduó primero en física y matemática aplicada. Claude Shannon es considerado el padre de la teoría de la información. Mucha de la base de los lenguajes de programación y de la informática en general la creó él, ¿sí? Es graduado en electrónica y en matemática. Bueno, Alan Turing lo deben conocer, matemático, criptógrafo, la criptografía es matemática pura. La máquina completa de Turing es sumamente importante para el desarrollo de la informática. Margaret Hamilton, programadora de la MIT, y fue una de las jefas de programación en el programa Apolo, viene también de la matemática. Ada Lovelace es considerada, bueno, matemática y escritora, y es considerada la creadora del primer programa o del primer algoritmo que se ejecutó en una máquina. John von Neumann, matemático, físico, realizó contribuciones en varias ramas de la matemática, de la física y de la computación. Grace Hopper, ella es militar, creo, sí, militar. Se graduó en matemática, física, tenía un doctorado en matemática, programadora, creó un lenguaje de programación del cual otros lenguajes como COBOL se basaron en ese lenguaje, entre otros logros. Si se van a YouTube van a encontrar varias charlas de ella, muy interesantes, muy lindas las charlas. Vint Cerf es considerado el padre de Internet, ¿sí? Es matemático. Fue el co-creador de los protocolos TCP/IP. Las comunicaciones que estamos teniendo ahora a través de Zoom y Internet se basan en esos protocolos, en el protocolo IP, lo estamos usando en este momento, y viene de la matemática. Y la lista es muchísimo más grande. Si se van acá a la lista de pioneros en ciencias de la computación y empiezan a mirar, van a ver que hay muchos que vienen de las ciencias básicas. Sobre todo porque la informática como ciencia es relativamente moderna, ¿sí? Entonces vienen de otras áreas. Bien, entonces, bueno, creo yo, en qué ámbitos se pueden involucrar que van más allá de la investigación y la docencia? Siempre teniendo en cuenta que no les estoy planteando un cambio de área, ¿sí? O sea, son ámbitos en los cuales, por ejemplo, en análisis de datos, ustedes, desde la especialidad que tienen, desde la matemática, la física, la química, pueden aportar los conocimientos que ustedes ya adquirieron y sumarle la programación como una herramienta más. Para ese tipo de áreas, por ejemplo, análisis de datos, criptografía, es fundamental saber de matemáticas, saber de física, ¿sí? Saber tener una especialidad y además saber programar. El desarrollo de videojuegos, hay mucho atrás de los videojuegos que tiene que ver con matemática y física, mucho. Tener conocimientos de matemática para el desarrollo de videojuegos es sumamente importante. Bueno, criptografía es matemática pura. La comunicación que estamos haciendo ahora en Internet utiliza algoritmos de encriptación y utiliza la criptografía, y hay matemática, es matemática. Se implementa, como les decía recién, con un lenguaje de programación, los algoritmos, pero es matemática. Investigación operativa o investigación de operaciones, también les puede ser muy útil estudiar esa área. Análisis cuantitativo, el área de telecomunicaciones, hay mucha física en todo lo que tiene que ver con transmisión de datos, y algoritmos de encriptación y algoritmos de compresión, algoritmos para detectar errores, tienen toda una base matemática. Bioinformática también es otra área en la que pueden involucrarse. Y bien, bueno, ya terminando, ¿cómo pueden arrancar? ¿Sí? ¿Cómo pueden ver cómo arrancar con el área de programación? Hay muchos cursos gratis en línea. Algunos cursos les dan títulos si quieren, si no, son gratis. En sitios como Coursera, edX, videotutoriales en YouTube también está repleto de videotutoriales. Si no tienen dificultades, o sea, si han adquirido capacidades, digamos, de autodidacta, tal vez pueden arrancar por ese lado. Hay algunas materias electivas en la FCN que
de programación, y se pueden integrar en algún grupo de investigación. Por más que a ustedes tal vez no les interese la investigación, pueden utilizar o pueden integrarse al grupo para resolver algún problema puntual con algún lenguaje de programación, o pueden buscar pasantías en empresas en las que puedan realizar labores que estén relacionadas desde su disciplina, desde la matemática, desde la física, y puedan aprender a programar. ¿Sí? Bien. Tal vez mi recomendación para arrancar como estudiantes de la FCN o como egresados sería empezar con algún lenguaje como Python o como R, porque estos dos lenguajes son lenguajes de alto nivel, que tienen generalmente una barra, digamos, una barra de dificultad relativamente baja, y ambos tienen muchas bibliotecas o módulos para muchas áreas de las ciencias distintas. Ya vienen módulos para aprendizaje automático, para biología, para química, para astronomía, para física, para matemática, con muchos problemas ya resueltos. Entonces uno utiliza ese lenguaje con esos módulos y tiene que programar mucho menos, ¿sí? Si después les interesa más el tema y quieren aprender un poco más, tal vez aprender un lenguaje como C o C++, con bibliotecas para paralelizar las simulaciones o los datos que vayan a analizar, puede ser el siguiente paso. Bien, bueno, ahí terminó mi parte. Bueno, muchas gracias, Emanuel. No. Les recordamos que pueden ir dejando las preguntas, pueden hacer preguntas que sean generales, pueden hacer preguntas para cada uno de los expositores por separado. Les recordamos que pueden ir dejando esas preguntas en el chat. Y bueno, ahora, si querés, Sebastián, podés empezar vos. Bueno, vale. Bueno, antes que nada, gracias, Emanuel, porque ya hizo casi todo el trabajo. Yo no sé qué voy a presentar, ya con la presentación de Emanuel no hay mucho más que decir. De hecho, mientras yo tomaba un par de notas, decía, ok, esto ya lo dijo Manuel, listo, chao, apago la luz. No, voy a intentar de alguna u otra forma darle una perspectiva distinta a la de Manuel, que fue muy exhaustiva respecto de el rol de la programación y la cercanía a las ciencias exactas, que claramente Manuel lo tiene muy claro por su formación y por su profesión, digamos, y yo voy a intentar abordarla desde un punto de vista un poco más de la industria. La presentación creo que fue bastante completa, agrego un par de datos. Soy profe en la licenciatura de Ciencia de la Computación, en el área de Introducción a la Programación, y programo desde que tengo, no sé, 8 años, desde que tuve la primera computadora. Siempre la programación me pareció que es una cosa que tiene que ver con la gente que simplemente gusta de la lógica, ¿no? Y cada vez que pienso, que muy bien ahí Emanuel hablaba de aquellos grandes cultores dentro de la ciencia de la computación, veo de que las 3 patas que hacen de que exista la ciencia de la computación, una de ellas es la matemática. Entonces cuando me dicen, che, ¿qué relación hay entre la programación y las matemáticas? Y digo, bueno, ok, sin los matemáticos no tendríamos ciencia de la computación, y sin la ciencia de la computación no habría un lenguaje, digamos, potencial para poder hacer que una computadora, un autómata, pueda ejecutar tareas. Dicho esto, me voy un poco más a mi experiencia, voy a intentar hacerlo corto. Yo me recibí ingeniero en sistemas, siempre tuve más una visión técnica que una visión de gestión, y aún así, una de las cosas que sí me sucedió en mi carrera es tener una formación universitaria en la Universidad Tecnológica Nacional como ingeniero en sistemas, que tiene una base o un sustento más orientados a negocios, por decir de alguna manera, y después en el desarrollo mío profesional terminé de alguna u otra manera optando por tareas de índole más técnica, aunque también, como recién dijeron, fui líder de proyectos en Mercado Libre, o sea, en empresas donde tuve personas y equipos a cargo. Siempre intenté estar cerca de trabajos con gran basamento técnico. ¿Por qué recalco esto? Porque
creo que hay un sesgo de confirmación de que cuando uno estudia una carrera, lo que tiene que trabajar, o sea, lo que es su desarrollo profesional, tiene que estar directamente relacionado a las áreas de interés que uno recibe formación. Y yo creo que después la vida, o al menos a mí, me terminó demostrando de que si uno tiende a abrir su cabeza y a laburar en equipos multidisciplinarios, la formación que nosotros obtenemos en la universidad es una formación de base, que después se puede ir expandiendo continuamente en nuevas disciplinas. Y de hecho, creo que esto en el mundo de la tecnología queda casi demostrado, porque muchas de las cosas que yo aprendí en la universidad, algunas de ellas hoy tienen algún grado de obsolescencia. O sea que básicamente el mismo desarrollo que tuvo mi desarrollo profesional me permitió de alguna u otra manera ir completando todo aquello que recibí de base en la universidad. Digo esto porque admito que no conozco en profundidad el programa de todo lo que aprende un matemático en la facu, pero sí les puedo decir de que tuve una gran formación en negocios, en gestión de personas, así también en el área de programación, etc. Y después, cuando salí al mundo profesional, fui mucho más abierto a la hora de ir descubriendo posibilidades, ¿no es cierto? Ir descubriendo opciones laborales. Hoy la programación, como es mi experiencia, creo que tiene uno de los beneficios que, digo, no solamente para los graduados estrictamente de áreas como son las facultades, sino puede ser para cualquiera, tiene la característica de que se transformó en una disciplina de un mercado global. O sea, si me preguntan a mí, ok, experiencia de programación, si vos tuvieras que explicarle a una persona por qué programar es una salida laboral, lo que yo te diría es que si antes de la pandemia la posibilidad de trabajar remoto era una suerte de posible, con la llegada del COVID, hoy somos todos remotos. Estamos, como siempre digo, a una videollamada a distancia. Actualmente en mi trabajo actual, trabajo con más gente fuera digamos, de mi mercado local que otras cosas. Digamos. Hoy mi equipo de trabajo consta de una gente de Estonia, gente de Estados Unidos, gente de la Argentina, algunos mendocinos. Así que una de las cosas lo que le veo, una de las cosas muy, muy copadas al mundo de la programación es, de alguna u otra manera, tener la posibilidad de abrir nuestro mercado laboral mucho más allá de la cercanía. Lo que sí les puedo ir contando, hilando, voy a intentar hilar temas, ir completando algunos de los datos que dijo Emanuel. Por suerte, me ha tocado laburar en empresas donde han estado las temáticas, digamos, más relacionadas a las ciencias exactas, cercanos a al laburo que he tenido, y me gustaría contarle un par de experiencias pequeñas. Voy a empezar de lo más nuevo a lo más viejo. En mi trabajo actual, en la empresa Mural, es una startup, está bueno, dice radicada en California, pero en realidad es una startup argentina, que después, por razones globales y por dónde están los clientes, terminó radicándose fuera del país. Y hoy actualmente me encuentro en el área de desarrollo en performance, que es un equipo pequeño por ahora, pero que básicamente lo que nos dedicamos es a resolver problemas de performance relacionados a las aplicaciones. Y una de las cosas interesantes es que estamos trabajando todo el tiempo con modelos para optimizar problemas relacionados con el graficado, o sea, con lo que es la diagramación, no sé, optimización de puntos, mejora de uso de memoria en base a evitar ciertas situaciones en la máquina, lo que es starving de recursos, etc. Y en nuestro equipo tengo la suerte, recién contaba, trabajo con un muchacho que es de Estonia, que tiene casualmente formación en física, y él está trabajando por una empresa de software, y que tiene muchísimo conocimiento en todo lo que es las áreas de videojuegos. Y decía, mira, qué interesante que justo cuando me convocó Gastón, le decía, che, qué suerte que estoy trabajando con gente que tiene formación bien de ciencias exactas, y que hoy está trabajando para esta empresa desde la otra parte del mundo y conmigo. Así que les puedo decir que últimamente he estado haciendo más trabajo de tipo estadístico. Estoy trabajando permanentemente para tomar muestreos de aplicaciones en lo que se
determina la performance de mi aplicación, que es una aplicación como si fuese un escritorio virtual, y estoy haciendo muestreos estadísticos varios y guardándolo en volumen de información, para lo cual tengo que interfacear, y acá devuelvo también lo que decía Manuel, con un equipo de data analysis que básicamente está guardando hoy millones y millones de información estadística que estamos mandando de miles de usuarios y que las tiene que procesar, alguna en tiempo real, otra se procesa de forma despegada, digamos, en el tiempo, pero lo que quiero decir es, si yo les tuviera que contar con la cantidad de gente que tiene hoy una buena formación en ciencia exacta y que estoy trabajando, es algo que me está pasando en lo cercano. Y después, retrocediendo un poco atrás en mi carrera también, cuando trabajaba en Mercado Libre, si bien estaba más cercano a todo lo que era la parte de gestión de personas, trabajaba en el core de Mercado Pago, que es como el núcleo de la aplicación de Mercado Pago, todos los que son las APIs básicas, o sea, aquellos programas que son básicos de Mercado Pago. Y también ahí tuvimos que trabajar con un equipo de Córdoba, que es muy bueno en el área de Deep Learning, que es una subárea de la inteligencia artificial, porque lo que estaban intentando hacer estos muchachos es optimizar los algoritmos o sea, los programas de detección de fraude, que tienen restricciones. Yo no puedo tardarme, no sé, 10 segundos en saber si una transacción electrónica tiene fraude o no. Los tiempos, para que ustedes sepan, desde que se produce una transacción electrónica, son 2 segundos, todo tiene que suceder en 2 segundos, entonces siempre la gente de fraude era como el chiste interno, se comían 1,5 segundos de todo el problema, y bueno, esta gente laburando con nosotros y con el área de detección de fraude, estaban mejorando todos los modelos que son de tipo matemático-estadísticos, entiendo yo, no soy experto en el área, con Deep Learning para intentar detectar el fraude de forma mucho más performante. Y nada, ¿qué quiero decir con esto? De que, a ver, puede ser de que cualquier persona que empezó su carrera y que seguramente ya se recibió o está próxima a recibirse en ciencia exacta, claramente tiene su corazón puesto ahí, pero que hoy por hoy las disciplinas relacionadas a la ciencia de la computación, entre ellas la programación, porque es una de aquellas disciplinas que requieren un montón de personas, es una industria pujante que está permanentemente buscando gente, creo que abre espacios a que hoy nos comuniquemos con un montón de otras personas de otras disciplinas, y creo que una de las fuertes que tiene el hecho de las que son las ciencias exactas y las matemáticas es que están intrínsecamente vinculadas con lo que es la programación y con las ciencias de la computación en sí. Así que yo creo que antes tenía una presentación, la podría haber traído para hoy, que yo creo que cualquier persona puede programar. De hecho, es una de esas cosas que dicen, che, es tan difícil programar. No, si podemos hablar el español y expresarnos entre nosotros, programar, que es un lenguaje formal y mucho más acotado, es sumamente sencillo, y para cualquier persona que domina la abstracción o que trabaja con la abstracción, como son las personas que se gradúan de las carreras de las ciencias exactas, que deben tener un gran dominio de las abstracciones, la programación creo que es una disciplina que se les puede hacer sencilla y que los puede acercar a un mercado laboral que necesita y abraza a problemas, digamos, que requieren matemáticos. Así que, bueno, nada, abrirle las puertas a que, como dijo ahí Emanuel, descubran el lenguaje de programación, no hace falta ni siquiera elegir alguno, elijan el que les guste, el que le haga falta, tomen un problema e inténtenlo programar, aprendan programando, equivocándose, como subirse a la bicicleta, que no hay una receta para hacerlo, y bueno, nada, que prueben la experiencia, porque estoy seguro que inclusive aunque sea una disciplina que no sea la que después el día a día hagan en su vida, como es mi caso, sí estoy seguro que les va a servir como matemáticos para poder abordar o validar los problemas que el día de mañana tengan que hacer en su desarrollo. Así que me gustaría cortar ahí, porque creo que hablé lo suficiente y no tengo ninguna presentación, y además porque todo el resto ya lo dijo Manuel, gracias. Así que, y dejar abiertas las preguntas para lo que quieran. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Bueno, gracias de nuevo también, Emanuel. Han estado muy, muy interesantes las presentaciones, así que
muy contentas, muy contentos de cómo está saliendo la actividad. Ahora, si quieren hacer alguna pregunta, pueden escribirla, pueden también abrir sus micrófonos y si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, lo pueden hacer. Y si no, Chari, no sé si tenés alguna pregunta por escrito que se pueda... Sí, por ahí, bueno, tanto Emanuel como Sebastián hablaron mucho del trabajo multidisciplinar e interdisciplinar, más digamos como una experiencia a nivel, que pueden responder los dos por supuesto, cómo hicieron digamos para abordar esa forma de trabajo, que muchas veces estamos acostumbrados a estar siempre con personas trabajando mucho en un tema, pero a la hora de abrirnos a otras disciplinas, a veces es difícil, y preguntarles cómo desarrollaron esa capacidad de trabajar de manera multidisciplinar, o qué recomiendan, o cualquier experiencia que ustedes quieran traer. Bueno, arranco. Dale. En mi caso particular fue un poco la misma situación de los problemas que tuvimos que resolver. O sea, hoy, digamos, las últimas dos empresas donde he estado trabajando, al menos estaban resolviendo problemas que de alguna u otra manera son complejos, que muchas veces no han sido resueltos antes. Entonces ya el mismo mercado, la misma industria había introducido dentro de mi ámbito laboral o en mi equipo gente que tenía otras formaciones, con lo cual ya se me brindó una posibilidad muy valiosa de tener que trabajar con otra gente. ¿Cómo encarar esa integración? Yo creo que básicamente ahí lo que había en común es un problema, teníamos un problema en común, la única diferencia es que lo estábamos abordando desde distintos lugares, y cada uno aportando desde su disciplina. Te podría decir que, haciendo chivo, el lenguaje en común eran los lenguajes de programación, porque sabíamos que eso tenía que terminarse resolviendo con software de alguna u otra manera, así que mucho de las restricciones propias del problema era que fuera programable en tiempo y forma y todo, pero inclusive trabajando con gente en otros idiomas, o sea, en inglés y toda esa historia, creo que la formación o el acercamiento multidisciplinario cuando se trata de un problema complejo es bastante más intuitivo, ¿no? Porque básicamente cada uno empieza a aportar su experiencia y después se aproxima a una solución de forma iterativa. O sea, la metodología de trabajo en línea general, cuando se trabaja en estos bordes de los problemas, es ir atacando con pequeños prototipos o pruebas de concepto hasta poder refinar y resolver el inconveniente. No sé si eso responde, no sé si querés completar, Emanuel. Gracias, Sebastián. Sí, Sebastián, coincido en que, bueno, en general cada uno aporta desde su área. Ahí me ha tocado, o nos han tocado resolver algunos problemas en donde el especialista, la especialista en esa área, se comunica tal vez de una forma determinada en donde yo no entendía ese tipo de lenguaje, digamos, yo ya no entendía, o esa persona no entendía el lenguaje que yo manejaba. Entonces, bueno, ahí efectivamente tal vez la mejor solución era atacar el problema de forma iterativa, como dijiste vos recién. Subdividirlo en partes y sentarse a resolver cada una de esas partes por separado, y pulir hasta que estábamos todos de acuerdo y llegábamos a la solución que estábamos buscando. Ahí en el chat veo que hay un par de preguntas que no sé si quieren que también vayamos respondiendo. Sí. ¿Las lees vos, Chari? Sí. Ahí, bueno, la primera pregunta en el chat, o Néstor quería hablar, como quieran. Leo la primera pregunta en el chat, entonces. Dice Diego Molina: hola, gracias a ambos por la charla. ¿Qué vías nos sugieren para insertarnos en el mercado laboral de la programación remota?
Cargar una página, cargar el perfil de LinkedIn, empecemos por ahí. O sea, no, parece un chiste, pero no lo es, digamos, a todos nos contratan por el mismo lugar, digamos. Ese es el marketplace mundial de recursos humanos. Eso es una buena vía. Y después, ahí un poco, ahí está la trampa de que muchas veces, es cierto, se contrata gente con cierta ya experiencia y formación, pero al mismo tiempo casi todas las empresas, y no hace falta que sean empresas muy grandes, hacen scouting de internship, digamos, de gente que está recién arrancando, y para eso lo que terminan haciendo son o abriendo jornadas virtuales donde se plantea un problema y después se resuelve de forma comunitaria, o plantean un problema general y después reciben las respuestas así, y de alguna u otra manera hacen un poco de búsqueda. Eso también se usa. Y después en empresas un poco más chicas, otra cosa que también digo, yo laburé muchos años por una empresa de 15 personas acá en Mendoza, muchísimos años, y de ahí fui construyendo mi carrera, porque creo que también hay una situación de, ok, aprendí tal cosa, quiero laburar para, no sé, el mercado exterior, y como todo eso es un desarrollo. Así que creo que haciendo pequeñas experiencias y de a poco ir vinculándose con el entorno local, y no hace falta empezar con gran renombre, uno de a poco va completando su formación y va haciendo como la escalerita para el desarrollo. Sí, no tengo nada para agregar a lo que dijo Sebastián, por lo menos no con respecto a la programación remota. Si ustedes ya saben programar, como es el caso tuyo, Diego, que creo que ya sabes programar, hay que empezar a resolver problemas, aunque sean chiquitos, para empezar a armarse de un currículum y empezar a cargar en tu perfil, empezar a cargar evidencias de que sabes programar y que tienes resultados ya hechos. El otro lugar en donde también están mirando, sobre todo o el otro lugar donde vos podés cargar esas evidencias es en sitios como GitHub, para tener tu repositorio, tu conjunto de códigos metidos allá adentro, para que potenciales empleadores vean en qué estás trabajando, en qué has trabajado, en qué otros proyectos puedes haber colaborado. Perfecto, gracias. Bueno, Nicolás Quiroz preguntaba también los primeros trabajos, las pasantías, sobre todo en la sección industrial. Si pueden agregar algo, si tienen algo para agregar de la sección industrial, porque más o menos respondieron un poco esa pregunta, ya que Sebastián habló de pasantías, de programas de pasantías en muchas empresas. A ver, a lo que, no, digamos, lo que es sección industrial, digamos, no, yo estaba hablando de la industria del software en general, pero digo, casi todas, muchas de las empresas, no hace falta que sean tan grandes, sí suelen tomar gente con distintos niveles de experiencia, porque en realidad es una industria que requiere muchas personas. Hoy por hoy, insisto, está buenísimo lo que dijo Emanuel, es cierto, subir un repositorio, colaborar en proyectos de open source, intentar de a poco empezar a mostrar lo que uno sabe, es la manera en la cual uno de alguna u otra manera llega, o si no, simplemente estarse atento con, nada, esto, vienen solicitudes de empresas como Mercado Libre o otras empresas diciendo, che, te vamos a armar una hackathon de tal cosa, y es simplemente ir, participar, conocer, relacionarse. Creo que uno de los puntos que quizás las ciencias no tan exactas nos ayudan es a la interfaz con personas. En última instancia, nadie se construye solo, nos construimos como sociedad y como personas. Entonces, salir un poco del ostracismo, ir a eventos, compartir objetivos comunes, aunque no sean remunerados, todo eso de a poco nos va poniendo en contacto hasta que llega una primera oportunidad. Y una vez que pisaste en la industria, ya empezaste a trabajar y podés demostrar cierto tiempo, ya listo, arrancás solo. Muchas gracias, Teo. Bueno, vamos a pasar a algunas personas que han pedido para habilitar el audio. Dami, yo tengo anotado, quédense tranquilos, cada persona que ha pedido la palabra y que han anotado preguntas, así que vamos a responder todas. Buenísimo, sí, muy cortito de mi parte, simplemente me parece que por el auditorio que tenemos presente, un comentario, pregunta para Emma Millán. Me tocó el otro día ver la defensa de uno de los casos que mostraba, de la tesis
de Tatiana Parlanti, en donde se cruza la matemática y la programación. Me parece que puede ser interesante ver un caso concreto de un estudiante de la facultad que avanzó en la temática que nos convoca hoy. Si Emanuel pudieras muy sintéticamente simplemente contar cómo llegó Tatiana a tratar de llevar al lenguaje de la programación las uvas, de qué se trató ese proceso. Bien, gracias Demián por la pregunta. Tatiana vino, digamos, a consultarme por contacto de otra egresada de la facultad. A ver, ella había tomado un curso de programación con Luis Moyano, es más, tomamos el curso juntos de R, y la verdad que era, según la experiencia de ella, le tenía miedo a una computadora, digamos, o sea, incluso creo que en la presentación de ella contó una anécdota interesante, después pueden ir a verla si quieren. Se acercó, bueno, a preguntarme a ver qué problemas tenía yo tal vez para resolver, que pudieran servir para una tesis de grado. Yo le conté de varias alternativas que tenía ahí disponible, y justamente, bueno, la alternativa más interesante y sobre todo aplicada y con transferencia directa era la de la detección de racimos de uva en fotos. Era un proyecto que viene, es un proyecto que viene del ITUE, de la Universidad Nacional de Cuyo, un proyecto tipo 4 que presentamos ahí, y bueno, era algo en el que yo iba a empezar a trabajar, y bueno, a Tatiana le interesó intentar buscar una solución a ese problema, a pesar de que, sobre todo, a ver, el algoritmo que utilizamos de aprendizaje automático y lo que había que armar era completo, era desde cero. Y la verdad que Tatiana se animó a hacer algo que yo estaba arrancando con ese tema, o sea, yo no era algo que tenía resuelto y que ella se sentó a resolver algún problemita, sino que arrancamos prácticamente desde cero. No teníamos imágenes de las uvas, no teníamos el código funcionando, yo no lo tenía tampoco funcionando, había hecho una prueba cortita y bueno, más o menos funcionó, pero no tenía nada operativo, digamos. Arrancamos desde cero. Y bueno, la verdad que el trabajo que hizo Tatiana fue realmente muy orgulloso de todo lo que pudo obtener, y, y bueno, y tal vez creo que yo es uno de los ejemplos, uno de los mejores ejemplos de que se puede venir desde las ciencias básicas y se puede aprender a programar y se puede hacer algo concreto, transferible, aplicado en el área de tecnología, y arrancar desde cero. ¿Sí? Tatiana obtuvo los primeros resultados en 6 meses. Más o menos. Nos agarró la pandemia en el medio, eso nos complicó muchos tiempos, nos complicó varias áreas, pero bueno, son excelentes, y ella pasó, digamos, de no saber programar, tomó un curso de programación de Luis, medio que eso le sacó el miedo que ya tenía a la informática, o el miedo a lo desconocido, digamos. Le sacó ese miedo inicial y ya de ahí en más empezó a aprender algunas cuestiones de computación que le fueron bastante útiles para poder programar y para poder entender por qué corría el código más rápido en una placa de video que en una máquina común y corriente, cómo copiar traerse los datos a la máquina de ella, entrar al clúster y después de ahí entrar a otra máquina interna, y bueno, todo eso lo aprendió mientras estuvo haciendo su tesis. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, Pablo Godoy también había pedido la palabra, si querés prender el micrófono. Sí, hola, ¿me escuchan? Todo bien, Hola, gracias, Pablito. Sebastián, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte de tanto tiempo. Hola, Manuel también. Tanto tiempo. Sí, no, mi comentario o pregunta es si pudieran contar si han tenido alguna experiencia o por lo menos 2 palabritas acerca de cosas como algoritmos genéticos o Sword Intelligence, por ejemplo,
Lo digo porque en esta facultad también hay estudiantes de biología, de química, para que, bueno, no se sientan, que se sientan parte también, digamos. Toda tuya, Emma. Yo cero Ok, experiencia en las áreas, así que toda tuya. bien. Yo me enfoqué más que nada, bueno, en matemática y física porque es de los ámbitos en los que yo me he relacionado más con otros investigadores. Eh, desde la química y desde la biología, bueno, en la parte de ecología estuvieron involucrados investigadores de biología y de ciencias agrarias. En el trabajo de investigación de detección de racimos de uva, de estimación de cosecha, hay involucrado un ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrarias, que también trabaja en el INTA, y hay una empresa de agricultura de precisión también está involucrada. Entonces, bueno, del área de química yo tal vez no tengo tanto conocimiento más allá de lo que es investigación, de lo que es simulaciones. Pero la base de matemática, cuando yo en general hablaba de matemática, tampoco me estaba refiriendo a un egresado o a un estudiante de la licenciatura con orientación en matemática. Estaba hablando tal vez de lo que se ve en la FCEN, no en el ciclo orientado, sino en el ciclo básico. Entonces, cuando también hablaba de física, tampoco estoy haciendo referencia a un egresado en física, sino que muchos de los conocimientos que ya se ven en el ciclo básico son más que suficientes para poder aprender un lenguaje de programación y para poder aplicarlos en empresas, por ejemplo, que hagan análisis de datos o que hagan análisis cuantitativo o investigación operativa o instituciones de gobierno que hagan análisis, por ejemplo, en economía. ¿Sí? O sea, esos son conocimientos ya suficientes para poder aplicarlos en ese tipo de ámbitos laborales. No sé si contesto bien la pregunta, Pablo. Sí, gracias, Manuel. En realidad te cuento un poco de experiencia también por ese lado. Bueno, muchas gracias. Seguimos en el orden de las personas que han preguntado. Juan, si querés habilitar el micrófono, después seguimos con una pregunta que hay en el chat también que han hecho. Dale, buenas. No prendo la cámara porque tengo muy mala conexión. Pero bueno, primero que nada, gracias por las charlas. La verdad que me resultaron muy útiles. Hasta sentía que me leían la mente con algunas cosas que decían. Quería preguntarles qué opinión tienen como de esta mega divulgación de la programación que hay, porque yo veo últimamente como que hay un bombardeo, digamos, por todos lados de posibilidades de estudiar programación. Igual aparece tal persona en tal noticiero a decir estudien programación, que es el futuro y que hay un montón de demanda, etcétera, etcétera. Y yo quería preguntarles, ¿realmente es así o medio que a veces se venden espejitos de colores, digamos? Porque también he escuchado testimonios de gente que te dice que para arrancar a estudiar, a trabajar en programación, como que es cuestión de tirar el currículum 300 veces y aprender a manejar mucho la frustración por ese lado. Y bueno, y eventualmente alguien te va a llamar y así vas a empezar. Pero que puede ser un camino muy árido a veces. Quería saber qué opinaban de eso. Y otra cosa, a la hora de salir a buscar laburo como programador, por lo que suelo ver, se pide como mucha especificidad. O sea, como que es muy importante especializarse en algo específico de un lenguaje. Bueno, eso sería. Gracias. Mira, yo puedo responder con un par de números. Estoy en ciencia exacta, digamos. En la empresa donde ingresé ahora, era una empresa que hasta el año 2019 no llegaba a 70 empleados, yo hoy son 600 y pico. Creo que el último número lo dijeron hoy, 600 y un poco más. O sea que básicamente, tal cual, o sea, seamos sinceros, muy beneficiados por la situación mundial, porque es una empresa que provee una herramienta para colaboración en tiempo real. O sea que
de repente tener un grupo de inversores pequeños a tener mucho más inversiones. Básicamente el área de ingeniería fue la segunda área que más se multiplicó, digamos, dentro de la empresa. Luego, Mercado Libre, cuando empecé a trabajar acá en Mendoza, fui el número 12 de la oficina de Mendoza, y cuando me fui, después de 2 años y 8 meses, ya estábamos en 300 y pico de personas. O sea, si me preguntás si lo de estudiar programación está como, digamos, de moda, lo que yo te digo es el ladrillo del futuro, porque en realidad han pasado no sé miles, pero muchos años desde la invención del lenguaje de programación, y aún así, por más que hemos avanzado un montón tecnológicamente, seguimos dependiendo de la creatividad humana para hacer programas. O sea, todavía no hemos logrado que un programa sea construido por un autómata, o sea, que una computadora se autoprograme, ¿ok? Y si bien hemos mejorado todas las herramientas de programación, seguimos necesitando manos y mentes humanas para programar. Si vos, hilando con tu segunda pregunta, si vos no tenés ninguna experiencia, es probable que tengas que hacer un montón de entrevistas para ingresar, y sí, es probable que así sea. Primero porque hay un montón de ofertas, porque hay un montón de otras disciplinas donde ni siquiera tenés posibilidad de sentarte una entrevista. Hoy por hoy te podés sentar en 50 entrevistas de programación. Pero eso no solamente le pasa a la gente que tiene poca experiencia, a la gente que tiene mucha experiencia también le puede pasar. ¿Ok? Lo que sí está claro es que vas a tener mucha más chance de tener una oportunidad laboral que quizás en otras áreas donde quizás hay menos industria para trabajar. Y respecto de la especificidad, yo voy a utilizar una muletilla que doy en Ciencias de la Computación, en Introducción a la Programación. Aprender a programar es como aprender a manejar. O sea, no es que uno se especializa en manejar autos Ford, ponele. O sea, vos aprendés a programar, después probablemente dentro de lo que vos conocés en la programación vas a manejar mejor un idioma, un lenguaje o una técnica de programación que otra, pero las básicas de la programación son universales e independientes del lenguaje. Es decir, que en realidad vos lo que aprendas a programar después, a medida que se te vayan dando profesiones de oportunidades, potencialmente o vas a ir profundizando, o vas a ir mutando según la necesidad de la industria. Hay lenguajes que han perecido con el tiempo y otros que siguen siendo extremadamente valiosos desde hace muchos años. Ejemplo puntual, yo soy una persona que trabajó en el core de Mercado Pago en el backend. Dicho de otra forma, es la aplicación, cuando ustedes trabajan con Mercado Pago, es todo lo que pasa en el fondo, es todo lo que pasa en los servidores de Amazon y de Google, cuando ustedes trabajaban con Mercado Pago, cuando se procesaba un pago. Ese fue mi laburo anterior. En mi laburo actual estoy en el área de performance del frontend, digamos, de lo que pasa en el browser de cada uno de los usuarios de Mural. Y son dos áreas totalmente opuestas dentro de la programación en lenguajes distintos. Básicamente la formación que tuve es la misma, simplemente la fui aplicando a distintas partes. Así que, nada, aprender a programar es aprender y después que se vayan abriendo oportunidades. Genial, gracias. Y me pareció muy interesante estos números que dijiste, así que bueno, gracias. Emma, no sé si querías agregar algún comentario. No, me parece que con los números que dio Sebastián, aparte, bueno, acá específicamente en Mendoza se está fomentando mucho el tema de la programación. Hay varias empresas que han crecido mucho en los últimos años, en Mendoza y en Argentina. La exportación de software en Argentina es una de las industrias que ha crecido muchísimo. No tengo números acá en mente, pero es un área que ha crecido bastante. Y como bien dice Sebastián, aprender a programar no significa aprender a programar en un lenguaje y decir yo soy programador Python y es lo único que hago. Significa yo aprendí a programar, desarrollé, integré capacidades nuevas y después el día de mañana tengo que aprender JavaScript o tengo que aprender C. La base de la programación yo ya la comprendo, simplemente lo único que tengo que hacer es adaptar a un lenguaje nuevo y va a llevar un periodo de adaptación, pero no es aprender un lenguaje totalmente nuevo y lo que yo ya sabía lo tengo que tirar, ¿sí? No, sino que es ajustar un poco lo que yo ya sé para un lenguaje nuevo, pero lo que aprendí me sigue sirviendo, ¿sí? Entonces, bueno, eso para completar lo que comentó Sebastián.
Gracias, Emma. Leo una pregunta que hay en el chat, luego le doy la palabra a Mario y a Flor, que también tenían preguntas, y también hay otra preguntita más hacia el final del chat. Vincenzo pregunta, Seba, Sebastián mencionó que estaba trabajando con un chico de Estonia que era físico y que trabajaba o trabaja en la industria de los videojuegos. Si podés ampliar un poquito más de cómo se trabaja con la física en la programación. Mirá, no es mi área más de formación, pero te cuento lo que sé, y es que, bueno, todo lo que nosotros conocemos como simuladores en los videojuegos utilizan la física para intentar emular lo que pasa en el espacio continuo, en el nuestro. Si yo dejo caer esta lapicera, sucede a una velocidad, con una característica en particular, rebota de cierta forma. Todo esto que sucede en el continuo y se necesita emular en un videojuego son básicamente algoritmos, o sea, programas que traducen la física existente a algo que emula la computadora. En el caso particular con este muchacho de Estonia, él tiene formación en ciencias básicas, digamos, y trabajó mucho tiempo en videojuegos, y la empresa donde estoy lo contrató porque necesitaba gente con formación más básica en lo que era la parte de graficación, o sea, graficado a mano alzada, y que eso no solamente se capturara eficientemente, que es donde estaba laburando yo, sino todo lo que es la optimización de los puntos. El problema es bastante interesante. Yo trazo una línea y, bueno, acá mucha gente lo debe saber más que yo, está compuesta por infinitos puntos, pero cuando después tengo que guardar, en la compu no puedo guardar infinitos puntos. Entonces, cuando uno dibuja, lo que se van trazando, haciendo trazos y marcando puntos, hay todos algoritmos que optimizan los puntos, es decir, cuál es la mínima cantidad de puntos que me da una resolución válida para lo que yo estoy dibujando. Bueno, ahí hay algoritmos de optimización, cómo hacer, cuál es el nivel máximo de compresión que tiene un gráfico, etc. Bueno, y este muchacho venía trabajando un problema de ese estilo en videojuegos y de repente empezó a trabajar en la empresa y fue, la verdad, le soy sincero, llevo 15 días trabajando con él. Así que recién hemos arrancado, pero es con lo que estábamos trabajando ahora. No sé si eso responde a la pregunta, pero es lo que puedo aportar, digamos. Gracias, Seba. Flor, si querés tomar la palabra, después Mario te podés abrir vos micrófono si querés, que tenías ganas de preguntar. Bueno, gracias, Chari. Lo mío, primero agradecerles y felicitar a Lema y al Seba por las exposiciones, la verdad que han sido súper interesantes y nos abren un abanico de posibilidades que creo que está buenísimo seguir profundizando, seguir trabajando. Y me quedé justo con un comentario de Lema que hablaba sobre la importancia y sobre todo lo que era STEAM, y justo hoy entró una propuesta de materia electiva sobre introducción al pensamiento computacional y a STEAM a la facultad, con lo cual, pero justo hoy me llegó el expediente de la materia electiva, así que bueno, ahora entra el recorrido de tratamiento en las comisiones de seguimiento de las carreras para su análisis y aprobación, pero es muy probable que para el segundo semestre, si sale todo bien, contemos con una materia adicional de programación que creo que suma a todos estos aportes que tenemos que ir construyendo de manera colectiva. Así que era básicamente contárselos porque me pareció esto, bueno, justo hoy día entró una materia vinculada con lo que decía Lema, así que era contárselos. Gracias, Flor. Re buena noticia. Muchas gracias. Néstor, no sé si querías comentar algo también. Sí, Rosarito. Nada, primero expresar una satisfacción, ¿no? Por lo que estoy escuchando. Hace solo 3 años, cuando iniciamos la gestión, no teníamos un área de graduados, ¿sí? Y hoy estoy escuchando estas charlas. A los chicos me interesó mucho lo que dijo Sebastián, no te conozco, pero me interesó mucho esto de poder descontracturarse e interrelacionarse más allá de las disciplinas que dijiste al principio de la charla. Creo que es una cuestión de actitud en ese sentido también, pero también en ese punto, desde las responsabilidades que nosotros tenemos como gestión, me interesaba preguntarles a los dos cómo se puede contribuir desde la formalidad de una institución educativa estructurada, como puede ser una facultad, en la búsqueda
de trabajo en áreas que yo veo que son mucho más desestructuradas. Pasando la tierra, lo que quiero decir es, en esa búsqueda de trabajo, ¿sí? Que preguntaba recién Juan, que describías vos y demás, ¿qué tanta importancia tienen en la práctica las titulaciones formales? ¿Sí? ¿Qué tanto otro tipo de aprendizajes como los que decía hoy Emanuel, que son valor agregado cuando se va generando una tesis y que no quedan en ningún lado, que tiene esa capacidad, que fue en este caso Tatiana, incorporando paso a paso? ¿Podemos contribuir nosotros de alguna manera a certificarlas para facilitar la búsqueda de trabajo? ¿O finalmente, diríamos, serviría un posgrado o algún, más allá de las electivas, para contribuir a esa búsqueda laboral? Va un poco por ese lado mi pregunta, a ver qué opinan ustedes. Yo nada más respondo algo corto, que por ahí una de las cosas que también creo como universidad, esto es una opinión personal, y eso que soy docente de la Universidad de Cuyo, es que las universidades tenemos que empezar a abrazar, a mantener todavía la calidad educativa y toda la historia, pero abrazar de que la titulación o la matriculación, terminar la universidad, digamos, no es exactamente lo que necesita una persona para llegar a su formación laboral. O sea, si me preguntás a mí, una de las cosas que me encantaría que podría hacer la universidad es que este tipo de charlas, como las que estamos teniendo ahora, no se empiecen a dar cuando la persona ya está próxima a graduarse, sino que de alguna u otra manera empezar a hacer interfacear a la industria, el famoso triángulo de Sábato, industria, Estado y universidad, hacer en las etapas más bien tempranas. O sea que por ahí es complicado para los que estudiamos una carrera de 5 años, tenés que atravesar 5 años para saber ver después dónde me voy a insertar. Lo ideal sería que mientras uno va participando y llenando sus tareas de conocimiento, ya vaya interfeciando con una industria. Entonces que las primeras pasantías no las hagamos cuando estoy en el último año de la facultad, como las prácticas supervisadas que yo estuve ya hace mucho tiempo atrás, porque ya tengo mis años, pero no, hay ciertas cosas que se pueden ir llevando la práctica en estadios intermedios y obviamente controlado para que eso el día de mañana no significa que una persona abandone la universidad, algo que me han dicho y me han cuestionado también. Digo, muchos chicos abandonan la universidad porque tienen más oportunidades en la industria, y digo, bueno, ok, quizás porque necesitamos gente que por ahí estudie menos, necesitamos gente que tenga menos conocimiento, pero que sea más capaz de producir. Entonces creo que ahí la universidad lo que tiene que hacer es abrir las puertas y salir a buscar de alguna u otra manera de que sus programas universitarios incluyan al resto de la comunidad más allá de la universidad, la industria, por ejemplo. Gracias, Sebastián. Bien, bueno, yo creo que completando tal vez lo que dice Sebastián, en el área de informática he escuchado historias y es relativamente común que empresas de desarrollo de software, por lo menos acá en Mendoza, salgan a buscar estudiantes de segundo, tercer año, y a veces hasta de primero, de ingenierías en sistemas o licenciaturas en software o computación para contratarlos en una pasantía y ir entrenándolos en resolver problemas o en aprender ciertas cosas que ellos necesitan para su empresa. Y hay veces que directamente dejan de estudiar y no, porque ya cumplieron lo que ellos querían, que era conseguir trabajo, y la empresa los termina de formar adentro, ¿sí?, de la empresa. Entonces ya no les hace falta continuar los estudios. Entonces, y creo que también, como dice Sebastián, dejar para el final, sobre todo en una carrera larga, dejar para el final en las prácticas profesionales, pasantías o como se llamen en cada facultad, tal vez eso es contraproducente porque uno termina la carrera y tal vez no sabe todavía a qué se va a dedicar. Entonces, proponer en años previos, en proyectos, por ejemplo, de extensión o de transferencia, en donde los estudiantes se puedan involucrar y puedan de a poco ir viendo, tal vez saber qué áreas son las que más les gustan o en cuáles se pueden especializar o adquirir conocimientos extras, puede ser muy importante. Dale, muchas gracias, Emanuel. Muchas gracias. Yo Muchas también, gracias. en términos, y muy cortito, así habla otro,
también hoy les preguntaba por las posibilidades que pudiese haber de certificar habilidades previas a la titulación, ¿no es cierto? O sea, tratar de no ser tan estructurados institucionalmente, y justamente va de la mano con lo que está diciendo Sebastián o lo que estás diciendo vos, y desde estadios iniciales ya hay posibilidades de vincularse en la búsqueda de trabajo, posiblemente habilidades que vayan incorporando ya de las electivas, nosotros no las estamos de alguna manera certificando o validando para que puedan favorecerles esa búsqueda de trabajo, ¿no? Tal vez en forma creativa poder encontrar alguna forma de validar ese tipo de cuestiones, me parece que podría contribuir a esta dinámica que es distinta en cuanto a lo que es la formalidad de una titulación. Era eso nada más, habría que pensarlo. En el ITU se pensó en algún momento, el ITU tiene carreras muy cortas pero muy intensivas. Son carreras de 4 semestres o de 5 semestres, con 2.000 horas, 2.200 horas creo, de cursado. O sea, son muy intensivas. Pero se pensó en algún momento en agregar como extras al título de técnico universitario, en donde tal vez a algunos estudiantes les gustó algún tema muy particular y el ITU les provee de cursos extras sobre ese tema y se les agrega al título tiene un nombre, no me va a salir ahora, no me voy a acordar ahora, pero como una titulación extra sobre el título de técnico universitario, ¿sí? Pensando justamente en que ciertos estudiantes se puedan especializar tal vez en áreas muy específicas o más específicas de las redes o de las telecomunicaciones. Complemento al título, eso, Florencia, perdón, ahí está. Sí. Es un complemento extra. Yo no sé si vino del ITU, pero yo lo conozco a través del ITU. Y, perdón, es una normativa que se aplica a nivel nacional y que la Universidad Nacional de Cuyo también adhiere, está regulada por el Consejo Superior y se empieza ahora, a partir de que tenemos todas las titulaciones registradas en el CITSER, se empieza a poder certificar tanto este tipo de cursos, actividades de extensión, prácticas socioeducativas, participación en proyectos de investigación, se certifican como un complemento al título. Entonces cuando se emite el analítico, con el analítico definitivo va este complemento. Así que está bueno ahí. Era eso. Bien. Muchas gracias, Sebastián y Emanuel. Gracias. Mario, si querés, ¿podés abrir el micrófono? Sí, gracias, Chari. Nada, un comentario tenía yo, un poco en contexto de algo que se estaba discutiendo hace un rato, de por qué un estudiante, un egresado de nuestras carreras, querría o tendría que aprender algo de programación. A mí me parece que ahí, que todavía sigue siendo cierto, si bien como han comentado extensivamente Sebastián y Emanuel, ya la ciencia de la computación es una ciencia en sí misma, ¿no? Eso tiene carreras propias, todavía se da, creo yo, este flujo de profesionales que hacia la computación. Y eso pasa, a mí me parece, por diversas razones. Una de las razones es que a mí me parece que en el tipo de carreras que estudiamos nosotros, esto si bien tiene que ver con la matemática, no, y en eso coincido con lo que dice Manuel, no tiene que ver con el hecho de ser un egresado en matemática o no. A mí me parece que la forma de trabajo que tenemos en ciencias exactas, la forma de resolver ciertos problemas, es muy cercana a cómo se trabaja cuando se programa. Es decir, programar implica que uno tiene que resolver un problema muy concreto, ¿sí? Muy concreto. De hecho, para mí la programación es como escribir, te ayuda a pensar el problema. Si vos no entendiste bien el problema, no lo podés programar. ¿Está bien? Entonces, me parece que en ese sentido hay las formas de trabajo y de estudio en nuestras propias carreras, en ciencias exactas y naturales, te provee herramientas que vos después podés usar para resolver cualquier otro tipo de problema, o al menos un gran conjunto de problemas, si vos sabés cómo ejecutar, cómo transformar esos problemas en algo que vos puedas, en un algoritmo que vos puedas programar. Entonces ahí hay parte de esa explicación de por qué un físico, un químico o un biólogo puede beneficiarse si aprende a programar. No solo porque aprendiendo a programar uno puede resolver los propios problemas, incluso estudiar
un poco mejor la propia disciplina, sino contribuir a solucionar problemas en otras disciplinas. Pienso, por ejemplo, en alguien que estudia dinámica de poblaciones, un biólogo, que tiene que resolver la estructura que tienen esos problemas, son parecidos a los que tiene un químico que estudia, por ejemplo, cinética química, o un físico que hace dinámica de partículas. Entonces, hay como una analogía e incluso una homología entre distintos tipos de problemas a los cuales la gente que estudia las carreras que nosotros ofrecemos en la facultad, digamos, que tienen esos elementos para poder resolverlo de manera genérica, ¿no? Con lo cual me parece que ahí hay una motivación extra para que tanto los estudiantes de grado de nuestra facultad como los egresados se sumen a los cursos de programación. Creemos que no es solo una moda, sino que es una cuestión real, la necesidad de tener gente formada con, digamos, fuerte formación disciplinaria en ciertas áreas, que además sepa las herramientas de programación que le permitan insertarse en equipos de trabajo multidisciplinarios como los que describe Sebastián. Bueno, gracias, Mario. Bueno, Sebastián ya se tiene que retirar ahora en breve, así que bueno, esperen. Pablo había preguntado por qué rama de la programación en la que se puede especializar, qué lenguajes de programación le servirían más para aprender la programación como herramienta para investigar. Emma, por ahí vos tenés mucha cancha en eso. Seba, si querés retirarte, te liberamos, ya igual en breve vamos a ir cerrando, porque ya llevamos 1 hora y media. Pero bueno, además si querés responder eso, Seba, muchísimas gracias. Ahí en el chat está el mail de Sebastián por cualquier consulta que le quieran hacer. Así que bueno, lo despedimos a Seba, nosotros nos quedamos un ratito más y ya cerramos la charla. Vale, gracias gente, gracias a todos, y muy buena la organización del evento. Me parece genial que hagan esto y que busquemos la forma de seguir ampliando oportunidades para todos, para la gente que estudia, para los alumnos. Así que gracias por todo. Muchas gracias, Seba. Chao, Sebastián, un gusto. Gracias, que estén bien, hasta luego. Emma, si querés contar un poquito de qué programa es. Bien, Pablo. Para el área de investigación, en realidad, yo ahí les conté en la presentación que yo les recomendaba que vieran Python o R. R tal vez es un lenguaje que si no has programado nunca, se te puede hacer más sencillo aprenderlo. Python es muy parecido a muchos otros lenguajes de programación, es muy similar. Entonces, si no has visto nunca un lenguaje de programación, tal vez R se te va a hacer un poco más sencillo. Si ya has visto algún otro lenguaje de programación, Python se te va a hacer más sencillo y R te puede llegar a hacer un poco más de ruido la sintaxis que tiene, cómo se escribe. Los dos te van a servir para investigación. Python y R, ambos tienen muchos módulos y muchas bibliotecas para resolver muchos problemas de muchas áreas de las ciencias distintas. Ya tienen algoritmos preparados, solucionados para resolver problemas de física, resolver problemas de astronomía, para resolver problemas de química, de transmisión de señales, para el cálculo de series de Fourier, y ya está todo resuelto. Simplemente vos decís, bueno, preparo mis datos, se los doy al algoritmo y me devuelve un resultado y lo tengo que graficar, o cómo lo voy a contar, cómo lo voy a mostrar. Yo te recomendaría uno de esos dos lenguajes para arrancar. Si no has programado nunca, uno de esos dos. Vas a encontrar muchísima más bibliografía, tal vez sobre Python, porque como se usan tantas áreas distintas, vas a encontrar muchos libros y vas a encontrar muchos tutoriales, y es un lenguaje que en los últimos, no sé, 10, 15 años ha crecido muchísimo. Entonces, tal vez por el lado de Python vas a encontrar más movimiento y más comunidades, más bibliotecas modernas que sobre el lado de R. Gracias, Emma. Bueno, lo último que menciono es que uno de los chicos preguntaba si estas charlas se van a repetir. Para los que no leyeron el chat, le respondimos por ahí. La idea de estos encuentros es que sea un encuentro por mes.
Para los próximos 2 meses, tanto para junio como para julio, ya tenemos casi cerrados los temas, con las